Algo no encaja. Lo has notado, aunque no sepas ponerle nombre. Hay algo en la manera en que ciertas mujeres reaccionan, en cómo se aferran a ideas infantiles, en cómo buscan que el mundo les resuelva la vida de cuadrar. Y si has sufrido en carne propia sus juegos, sus manipulaciones, su eterna incapacidad para asumir responsabilidad, entonces lo sabes, la inmadurez no es una fase, es una cárcel mental. Antes de que pienses que esto es un ataque, escúchame bien, no se trata de ellas, se trata de entender. Porque la inmadurez no es un capricho, es un mecanismo de defensa. Es resultado de un miedo profundo enterrado en lo más oscuro de la psique, un miedo que Carl Jung y otros analistas han tratado de descifrar a través de los arquetipos femeninos, la niña, la princesa, la esposa, la hechicera. Todas ellas son expresiones de una mente atrapada en su propia trampa. La pregunta es, ¿por qué algunas nunca logran salir? Piensa en esto, el mundo nos vende la idea de la mujer como un ser puro, delicado, emocionalmente elevado. Pero la realidad es que la psique femenina está llena de sombras, igual que la masculina. Solo que esas sombras están disfrazadas de dulzura, de fragilidad, de juego inocente. ¿Cuántas veces has visto a una mujer adulta hacer un berrinche digno de una niña de 5 años? ¿Cuántas veces has notado que cuando las cosas no salen como ella quiere, la culpa siempre es de otro, el padre, el novio, la sociedad, el destino? Cualquier cosa menos ella misma. Ese es el primer síntoma de la inmadurez, la incapacidad de asumir responsabilidad. Y aquí es donde entra Jung con su teoría de los arquetipos. Según él, la psique femenina tiene fases, etapas de maduración que deberían llevar a la mujer desde la inocencia hasta la sabiduría. Pero cuando el proceso se detiene en alguna de esas etapas, cuando la mujer se niega a seguir adelante, aparece la inmadurez. Y es ahí donde encontramos a las eternas niñas disfrazadas de adultas. El arquetipo de la niña es el más obvio, es la mujer que se niega a crecer, la que sigue esperando que alguien la cuide, la proteja, la mime. La que usa su fragilidad como un arma, que llora en lugar de argumentar, que manipula en lugar de negociar. Es la que nunca asume que el mundo no le debe nada. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que este arquetipo es reforzado por la sociedad. Se les dice que está bien ser delicadas, que está bien buscar a alguien que las rescate. Y entonces, cuando la realidad golpea, no saben qué hacer. Pero hay otro nivel más peligroso, la princesa. Aquí ya no se trata solo de fragilidad sino de exigencia. La mujer que cree que merece todo sin esfuerzo, que el amor, el éxito y la felicidad deben ser entregados en bandeja de plata. La que se enfurece cuando la vida no cumple sus expectativas, la que se siente estafada cuando descubre que no es el centro del universo. Aquí la inmadurez toma una forma más agresiva, más egocéntrica, porque la princesa no solo se niega a crecer sino que exige que el mundo se arrodille ante ella. Y luego está la hechicera. Aquí la inmadurez se convierte en poder. Es el arquetipo de la mujer que ha aprendido a jugar con la mente de los demás, que usa la seducción, la manipulación y el caos para evitar enfrentar su propia inseguridad. La que no busca amor sino control, la que disfruta viendo a otros atrapados en su telaraña. Esta es la inmadurez más peligrosa porque ya no es solo una defensa, sino un arma. Pero lo más interesante de todo esto es lo que no se dice. Porque la inmadurez femenina no es solo un problema individual, es un síntoma de algo más grande. Es el resultado de una sociedad que ha infantilizado a las mujeres durante siglos, que les ha enseñado que la vulnerabilidad es una ventaja, que la histeria es aceptable, que el drama es normal. Y al mismo tiempo es una trampa, porque cuando una mujer se aferra a su inmadurez se condena a sí misma a la dependencia, a la eterna búsqueda de alguien que la salve. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Qué pasa con las que sí logran romper el ciclo? Las que se atreven a enfrentar sus sombras, a dejar de jugar, a asumir su propia vida. Sucede algo curioso, el mundo las castiga. La sociedad no está acostumbrada a la mujer madura, independiente, consciente de sí misma. Se le dice que es fría, que es dura, que ha perdido su feminidad. Porque la madurez femenina es una amenaza, una mujer que no necesita ser salvada es una mujer que no puede ser controlada. Así que aquí está la verdad brutal, la inmadurez es cómoda, es fácil, es socialmente aceptada.
pero también es una cárcel, y la única salida es enfrentar el miedo, dejar atrás los juegos, abandonar los arquetipos que ya no sirven. Y aquí va la pregunta que realmente importa: ¿hasta qué punto la inmadurez es una elección? ¿Y cuántas están dispuestas a pagar el precio de crecer? Porque en el fondo solo hay dos caminos: seguir jugando o despertar. Y el despertar duele, pero la alternativa es mucho peor. La pregunta es: ¿cuántas realmente quieren despertar? Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. Porque no basta con señalar la inmadurez, no basta con entender sus formas. Hay algo más profundo, algo que se oculta detrás de todo esto y que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Te has preguntado por qué algunas mujeres parecen atrapadas en un estado mental del que no pueden o no quieren salir? No es solo una cuestión de educación, ni de experiencias, ni siquiera de cultura. Hay algo más arcaico, más primitivo: el miedo. Pero no cualquier miedo, no el miedo al fracaso, no miedo a la soledad. Es un miedo ancestral grabado en la psique desde hace generaciones. Es el miedo a la pérdida de la protección, a la desintegración del rol que las mantiene seguras. Porque aquí hay una verdad incómoda: la inmadurez femenina ha sido durante siglos una estrategia de supervivencia. Piensa en ello: durante la mayor parte de la historia, las mujeres no han tenido control sobre sus propios destinos. Dependían de un padre, de un esposo, de un clan. La fragilidad, la sumisión, la incapacidad de tomar decisiones no eran solo defectos, eran herramientas. Ser vista como indefensa significaba ser protegida. Jugar el papel de la niña, de la princesa, de la hechicera no era solo una elección inconsciente, era un mecanismo de defensa evolutivo. Pero aquí está el problema: el mundo ha cambiado, la sociedad ha evolucionado, pero el software mental sigue siendo el mismo. El GAN que funcionó en el pasado se sigue ejecutando, aunque ya no tenga sentido. Y es por eso que muchas se quedan atrapadas en la niñez emocional, porque en el fondo crecer significa renunciar a la protección, significa admitir que nadie vendrá a salvarlas, significa aceptar que el poder conlleva responsabilidad. Y la responsabilidad pesa. Ahora piensa en esto: si la inmadurez femenina es una estrategia de supervivencia, ¿qué pasa cuando deja de funcionar? Lo que pasa es lo que estamos viendo ahora: una crisis de identidad. Porque la mujer que no puede seguir dependiendo, que no puede seguir manipulando, que no tiene el refugio de la fragilidad, entra en pánico. Se siente traicionada por un mundo que ya no la trata como una princesa. Y ahí es donde aparecen otros mecanismos: la victimización, el resentimiento, la rabia disfrazada de lucha. Y esto no es exclusivo de una generación ni de una cultura. Está en todas partes: mujeres que culpan al mundo de sus fracasos porque nunca aprendieron a asumir responsabilidad, mujeres que creen que la madurez es una imposición patriarcal porque la inmadurez era su refugio, mujeres que buscan figuras de autoridad para reemplazar a sus padres en lugar de convertirse en su propia autoridad. Y no, esto no es culpa de ellas. Es el resultado de siglos de condicionamiento. Pero aquí está la pregunta real: ¿quién tiene el coraje de romper ese ciclo? Porque romperlo significa matar una parte de ti, significa dejar morir la niña interna que te hacía sentir especial, la princesa que esperaba ser salvada, la hechicera que manipulaba sin culpa. Significa empezar de cero, desnuda ante la realidad, sin máscaras, sin juegos. Y eso da miedo, porque no hay peor sensación que descubrir que el mundo no está aquí para complacerte. Así que elige: puedes seguir jugando el papel que heredaste, puedes seguir actuando como si la vida te debiera algo, como si el destino tuviera una deuda contigo. Puedes seguir aferrándote a una fragilidad que ya no te protege. O puedes enfrentarte a lo que realmente eres. Pero si decides madurar, prepárate, porque la madurez no es un premio, es una carga. Es la carga de saber que nadie más tiene la culpa, que nadie más te debe nada, que cada elección es tuya y solo tuya. Es un peso que aplasta a las que no están listas. Y la gran pregunta es: ¿cuántas realmente están listas para cargarlo? Y aquí es donde entramos en la parte más oscura de todo esto. Porque no basta con hablar de la inmadurez como un fenómeno psicológico o social. No basta con decir que es un problema de identidad o de evolución. Hay algo más profundo, algo que se esconde detrás de todo esto y que la mayoría prefiere ignorar:
la inmadurez no es solo un estado de la mente, es un veneno que se filtra en cada decisión, en cada relación, en cada sueño roto. Es la causa silenciosa de vidas desperdiciadas, de oportunidades perdidas, de ciclos que nunca se cierran. Pero hay algo que nadie se atreve a preguntar: ¿qué pasa cuando la inmadurez se vuelve destructiva? Porque una cosa es ser inmadura y depender de otros para sobrevivir, otra muy diferente es usar la inmadurez como un arma. Hablemos de la inmadurez como sabotaje. Porque en este punto ya entendemos que muchas mujeres no maduran porque eso significaría renunciar a la protección, al privilegio de la fragilidad. Pero hay algo más peligroso: las que no maduran porque descubrieron que la inmadurez les da poder. Y aquí es donde entra en juego la manipulación. Porque la inmadurez femenina no siempre se manifiesta como debilidad, a veces se disfraza de seducción, de drama, de victimismo calculado. Es la mujer que llora cuando no consigue lo que quiere, que hace escándalos cuando alguien la contradice, que juega con las emociones de los demás para evitar enfrentar las suyas propias. Y lo más aterrador es que funciona. Porque vivimos en una sociedad que ha sido programada para proteger a la mujer frágil, para perdonarle los errores, para justificar su inmadurez con un simple "es que así son las mujeres". Y aquí viene la parte más peligrosa: cuando la inmadurez no se castiga, se refuerza. Cuando una mujer descubre que puede conseguir lo que quiere sin esfuerzo, sin crecimiento, sin responsabilidad, ¿por qué cambiaría? Es más fácil hacer que otros se sientan culpables, es más fácil jugar la carta de la víctima, es más fácil hacer una rabieta que aceptar un error. Y mientras tanto, las relaciones se destruyen porque nadie puede construir nada sólido con una persona que se niega a crecer. Las parejas se desgastan porque nadie puede amar a una mujer que actúa como una niña para siempre. Las amistades se vuelven tóxicas porque nadie puede confiar en alguien que nunca asume la responsabilidad de sus actos. Los trabajos se pierden porque el profesionalismo y la madurez van de la mano, y la inmadurez solo lleva a la frustración. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que ocurre cuando la inmadurez se convierte en resentimiento. Porque llega un punto en el que el mundo deja de recompensar, llega un punto en el que los hombres se cansan, los amigos se alejan, las oportunidades desaparecen. Llega un punto en el que la vida cobra la factura. Y ahí es donde aparece la amargura. Porque la inmadurez no se sostiene para siempre, es un juego con fecha de caducidad. Y cuando ese día llega, muchas no saben qué hacer. Y aquí es donde todo se pone aún más oscuro. Porque en lugar de asumir su parte del problema, muchas eligen otro camino, el camino del odio, de la venganza, de la guerra psicológica contra un mundo que ya no les da lo que quieren. Aquí es donde nacen las mujeres que desprecian a los hombres solo porque no pueden controlarlos, las que atacan a otras mujeres porque les recuerdan lo que nunca serán, las que viven en un estado perpetuo de enojo buscando culpables en todas partes. Pero la verdad es que no hay nadie más a quien culpar. Porque el problema nunca fue el mundo, el problema es la elección de seguir siendo una niña cuando ya era hora de ser una mujer. Y aquí viene la pregunta final: ¿cuántas tendrán el coraje de admitirlo? Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti está inquieto. Porque este video no es solo información, es un espejo. Y tú lo sabes. La pregunta que no puedes evitar hacerte ahora es: ¿y qué hago con esto? Porque reconocer la inmadurez no es suficiente. Saber que existe, entender sus raíces, identificarla en los demás o en ti misma, nada de eso tiene valor si al final del día todo sigue igual. Porque aquí está la parte que nadie quiere aceptar: el despertar duele más que la ignorancia. La mayoría prefiere quedarse donde está, prefiere las excusas, la comodidad del autoengaño, la dulce seguridad de creer que el problema es el mundo y no ellas mismas. Pero tú, que sigues escuchando, ya has cruzado la línea. Ya no puedes volver atrás. Porque ahora, cada vez que te descubras a ti misma cayendo en el mismo juego, manipulando, culpando a otros, negándote a crecer, lo notarás. Y cuando lo notes, tendrás dos opciones: hacer algo al respecto o ignorarlo y convertirte en lo que siempre juraste que nunca serías. Y te voy a decir algo que tal vez no esperabas escuchar: madurar es perder. Perder la ilusión de que el mundo gira a tu favor, perder la comodidad de la victimización, perder la facilidad de culpar a los demás, perder las excusas que te permitían evitar la responsabilidad.
Y esa pérdida duele. Pero en esa pérdida hay una ganancia inmensa. Porque al dejar atrás la inmadurez dejas atrás el miedo, dejas atrás la dependencia, dejas atrás la necesidad de que otros validen tu existencia. Y entonces, por primera vez, eres libre. Pero la libertad viene con un costo. Y la pregunta real es, ¿estás dispuesta a pagarlo? Porque no todas lo están. Algunas verán este video y volverán a su vida como si nada, se contarán a sí mismas la misma historia de siempre. Pero otras entenderán que este es el punto de quiebre. Y si eres de las que lo han entendido, entonces haz algo simbólico, escribe en los comentarios elijo despertar. No por mí, no por los demás, sino para que en un futuro, cuando mires atrás, recuerdes que este fue el momento en el que todo cambió. Y si quieres seguir explorando las verdades que nadie se atreve a decir, suscríbete. Porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a desenterrar lo que llevas toda la vida evitando mirar. Nos vemos en el próximo video, si es que tienes el valor de seguir mirando.